Pues muchas gracias, presidenta. ¿Se oye? ¿Sí? Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Vayan mis primeras palabras a saludar a los invitados que nos acompañan en la mañana de hoy, que habitualmente nos siguen estas sesiones plenarias. Muy bienvenidos a todos y a todas. Señores y señoras de la bancada roja, son ustedes un gobierno fallido. Y no solamente porque llegaran ustedes al gobierno de la mano corrupta del Tamayazo, sino porque se han mantenido hasta la fecha gracias a la financiación ilegal de su partido. Usted, señora presidenta, se presentó ante nosotros como un mirlo blanco que venía a regenerar su partido y la maltrecha democracia madrileña. Y después de 36 años ocupando puestos de gran responsabilidad en el partido más corrupto de la historia, señora Cifuentes, apareció usted como la imagen del nuevo PP, dejándonos atónitos. Era la única persona capaz de subir y bajar a la vez la escalera de la corrupción, la que podía soplar y sorber al mismo tiempo sin transgredir las leyes de la física. Sin duda, señora Cifuentes, a su partido se le podrá acusar de muchas cosas. De hecho, fiscales y guardias civiles ya lo están haciendo. Pero algo no se le puede negar y es su habilidad para el ilusionismo. No quiero con ello decir que el Partido Popular ilusione. Bueno, salvo a Ciudadanos, claro. Lo que digo es que asombra la capacidad que tiene para hacer que desaparezcan las pruebas de su corrupción. Son ustedes mucho más sutiles que sus colegas del PP nacional que formatearon a martillazos el ordenador de Bárcenas. A ustedes les va más la magia, el ocultismo. Nada por aquí, nada por allá, y desaparecen los expedientes que probarían las presiones de González Taboada para adjudicar obras a donantes del PP, o los contratos de Arpegio, o la publicidad de la Púnica, o lo que haga falta. Usted, presidenta, pierde los papeles y asegura que la colaboración de su gobierno con la justicia es total. Por fortuna, este verano ha ocurrido algo que puede aclarar este misterio. Alguien velaba en la Real Casa de Correos. Era nuestra presidenta, que no ha dejado un solo día de buscar los contratos de Arpegio. ¿No es así, señora Cifuentes? Pero si no los ha encontrado, ¿a qué se dedicaba? Porque si se ha quedado usted trabajando, no se explica que su gestión arroje un balance tan nefasto para los madrileños. Mire, señora presidenta, en materia de economía y empleo, ya le dijimos en la moción de censura contra su gobierno que el motivo de la misma no era solo la corrupción galopante en su partido, porque ese asunto tan grave no debía eclipsar el problema fundamental que es su modelo de gestión. Un modelo insostenible basado en el endeudamiento. La previsión, al finalizar la presente legislatura, es que el endeudamiento en la Comunidad de Madrid puede alcanzar el 200% del ingreso anual, es decir, más de 36.000 millones de euros. Y en lo que va de legislatura ha incrementado usted sola la deuda en un 13%, es decir, 3.711 millones de euros. Y como también le advertimos, el mayor peligro es que su deuda está contraída a un tipo de interés variable, de modo que cualquier movimiento al alza de los tipos de interés tendrá un impacto inmediato en las cuentas madrileñas, generando no solo problemas estructurales, sino también de liquidez. Su política fiscal de tipos impositivos bajos está basada más en motivos electoralistas que propiamente económicos y genera agujeros en la recaudación fiscal que se tapan con cargo al endeudamiento. Centran ustedes las exenciones fiscales en las bonificaciones de los impuestos de patrimonio y sucesiones, y el grueso de la recaudación fiscal proviene del IRPF, un impuesto que no grava la mayor parte de la riqueza de la comunidad, que hoy por hoy no está en las rentas del trabajo, sino en los activos financieros y patrimoniales. Esta situación es insostenible y por eso Madrid necesita una reforma fiscal, lo que no significa, por supuesto, una subida generalizada de impuestos, ni una solución populista como la que proponen sus socios de gobierno. Hace falta que paguen más los que más tienen, recuperar los impuestos de patrimonio y sucesiones, que suponen 3.000 millones que se están perdiendo cada año, e introducir elementos de redistribución y progresividad en los beneficios fiscales del tramo autonómico del IRPF. Señora presidenta, usted nos prometió ayer nuevas medidas que suponen más gasto, gasto y gasto.
pero no nos contó cómo lo piensa financiar. Sobre todo, teniendo en cuenta que también pretende usted bajar los impuestos a los madrileños. Pues esas promesas no harán sino agravar la situación de la Comunidad de Madrid. Su modelo productivo, señora Cifuentes, es la versión a escala regional del modelo de burbuja especulativa que, a pesar de estar sustentado en los mismos cimientos, tiene una capacidad de crecimiento y generación de empleo mucho menor. Presume usted de que nuestra región tiene gran capacidad para captar la inversión extranjera, pero no cuenta que se trata únicamente de flujos financieros que no tienen traslación a la economía productiva real. Lleva 2 años prometiendo un cambio en la política industrial, tecnológica y energética que nunca llega, porque nuestra economía sigue siendo la de siempre, como evidencia la estructura de nuestro PIB. Dependemos de los flujos financieros, del turismo y de los servicios a empresas. Pero la industria, la ganadería y la agricultura se encuentran en niveles de valor añadido bruto inferiores a los de 2010. Con el turismo como punta de lanza de este modelo, se está produciendo un gran incremento de los alquileres y del precio de la vivienda, que además de traer tremendas consecuencias sociales y medioambientales, es totalmente dependiente de las políticas expansivas del BCE. A pesar de la propaganda engañosa, presidenta, su modelo genera poco empleo y de mala calidad. Y es que usted nos habla siempre de las cifras del paro, pero no dice nunca nada del empleo. ¿Y qué es el paro? Pues es una lista de personas que se inscriben en el SEPE y que la abandonan cuando encuentran trabajo, o por causa de muerte o de jubilación, o por desesperanza ante la falta de perspectivas de encontrar un empleo digno. Y su tasa de empleo, señora Cifuentes, está 6 puntos por debajo de la de 2007. Ustedes apenas crearon 15.000 empleos netos en 2016. El empleo nuevo, señorías, es muy precario. El 85% de los trabajos son temporales y el 59% tiene una duración de menos de un mes. Si esto es la primavera del empleo, ¿cómo será el invierno? La reforma laboral del Partido Popular ha servido para trocear la miseria, no para crear empleo. Un empleo de estas condiciones, presidenta, no sirve para cumplir su función principal, que es redistribuir la riqueza. Por eso, el 40% de las personas que atiende Cáritas en su plan de prevención de la exclusión social tienen empleo. Y esto pasa en una etapa de supuesta recuperación económica. Mejor no imaginar la que se avecina en los próximos años si se confirma el escenario de ralentización económica, señora presidenta. Recortes, privatizaciones y más paro. En materia de sanidad, en el anterior debate del Estado de la Región del año pasado y también ayer, prometió usted una sanidad pública más cercana, humanizada y accesible. Pasada la mitad de la legislatura, su promesa se ha quedado reducida a un colosal despliegue propagandístico para tratar de encubrir la gestión fallida de su consejero, reprobado por esta Cámara. El porcentaje del PIB que dedica su gobierno a la sanidad es del 3,9%, cuando la media de las comunidades autónomas es del 5,7%. Y el gasto per cápita es de 1.180 euros por habitante, cuando la media autonómica es de 1.337 euros. Invierten ustedes en sanidad pública menos que el resto de autonomías, pero a cambio Madrid es una de las que más presupuesto destina al sector privado. Sus 2 años de legislatura nos dejan imágenes impactantes. Hospitales con camas cerradas y quirófanos infrautilizados, que contrastan con unas urgencias saturadas, listas de espera inaceptables y unos profesionales desbordados. Esas imágenes evidencian que ustedes no saben gestionar la sanidad pública en interés de todos. Para hablar de una sanidad pública cercana, hace falta una buena red de centros de salud. Y ustedes no han construido ni hecho las reformas necesarias en ninguno de los centros que clasificaron como de muy alta prioridad, como el de Puerta del Ángel, el de Quinta de los Molinos. En algunos no hay aún ningún centro de salud y ni siquiera tienen el reconocimiento de prioritarios, como el Ensanche de Vallecas, el de Arroyo Culebro en Leganés o el de la Dehesa Vieja en San Sebastián de los Reyes, entre otros. Los profesionales sanitarios hablan con frecuencia de maltrato y abandono por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es lógico,
porque ustedes dedican a la atención primaria un 10,5% del presupuesto, frente a la inversión media del resto de comunidades autónomas, que es del 14,2%. Por lo que respecta a su pretendida humanización de la sanidad, cabe decir que el Servicio Madrileño de Salud cuenta hoy con 6.000 trabajadores menos que en 2008, según la memoria de 2016, lo que conlleva cierres de camas que no pueden ser atendidas, más cargas de trabajo, desmotivación y desigualdad. Todo ello cuando la población ha crecido en 90.000 personas. Y en cuanto a la accesibilidad, el dato real es que la espera media para una cita médica en un centro de salud es de una semana. ¿A eso le llama accesibilidad, señora Cifuentes? Menos aún cabe hablar de accesibilidad cuando hay una lista de espera quirúrgica de más de 79.000 personas y sigue creciendo. En 2016 presupuestaron ustedes 51,5 millones para el Plan Integral de Listas de Espera y dejaron sin gastar 40 millones. Su plan ha sido un fracaso porque no abordaron la raíz del problema, es decir, la descapitalización de los hospitales públicos y la disminución de las plantillas. La inversión total en hospitales públicos ha sufrido un recorte del 70%. Los hospitales de La Paz, 12 de octubre, Clínico y La Princesa cuentan con 43 millones de euros menos de presupuesto. El presupuesto total para infraestructuras en sanidad es de 140 millones de euros, que es menos de la mitad de lo que se invertía en el año 2007. No sucede lo mismo con los 11 hospitales privados, que tienen asegurado el presupuesto hasta que finalice la concesión a los 30 años. Solo la partida destinada a la Fundación Jiménez Díaz se ha incrementado en 50 millones de euros para este año. La participación del capital privado en la sanidad pública dificulta el control del presupuesto, impide hacer políticas que eliminen las desigualdades e incrementa la deuda, lo que provocará más recortes en el futuro. Usted y su reprobado consejero, señora Cifuentes, presumen de tener una sanidad pública excelente mediante su propaganda y sus cifras maquilladas, pero les recuerdo que nuestra sanidad era ya excelente antes de que ustedes intentaran liquidarla. Y si sigue siendo una de las mejores del mundo, a pesar de ustedes, es porque tenemos unos profesionales que se dejan la piel a diario, no obstante sus precarias condiciones laborales y la falta de medios. Y porque una marea blanca detuvo la privatización de la sanidad pública y se ha enfrentado, por poner solo un ejemplo, a la descapitalización que pretende usted llevar a cabo en el Hospital de Móstoles. Y porque los enfermos de hepatitis C han batallado para exigir su derecho a un medicamento que les puede salvar la vida, mereciendo un premio del Parlamento Europeo. Y porque el movimiento Yo Sí Sanidad Universal ha combatido las políticas racistas de su partido que excluyeron a los inmigrantes del acceso a la sanidad. Esta es la realidad, señora Cifuentes, la realidad que usted ignora, aislada como está en su torre del reloj. En materia de educación, mucha pompa y solemnidad en la inauguración del curso académico que presidió usted hace unos días, pero muy poco de lo que gloriarse. Madrid sigue siendo la segunda comunidad autónoma con las tasas universitarias más altas de España, un 45% más caras que antes de la crisis. Y las becas son insuficientes. Un ejemplo que sin duda le gustará. Valencia tiene 100.000 estudiantes de grado frente a los 200.000 que tiene Madrid y dedica 8,7 millones de euros a becas salario, mientras su gobierno, señoría, destina 3 millones a becas que además solo cubren la matrícula. Sus políticas expulsan a cientos de alumnos de la universidad porque no pueden costearse los estudios. Por no hablar de su famosa Ley de Universidades, elaborada de espaldas a la comunidad universitaria y que ha obtenido el rechazo unánime de todos los sectores, incluida la CRUMA, que les ha devuelto su proyecto estrella con un suspenso. Tampoco ha empezado mejor el curso en las enseñanzas primaria y secundaria. A pesar de la leve mejora que supone el anuncio de contratación de 600 nuevos profesores, seguimos lejos del número de profesores que había antes de la crisis. Si no hay más contrataciones, las ratios en la comunidad continuarán superando los límites legales. 6.000 aulas están masificadas en nuestra región.
¿Cómo va usted a resolver esta situación, señoría, si invierte en educación un 15% menos que en el año 2009 y somos la última comunidad en inversión por alumno? No lo digo yo. Se lo dicen sus amigos de la Fundación BBVA. Madrid está a la cola en porcentaje del PIB destinado a educación con un 2,6% frente a Extremadura, que destina un 6,5%, o Andalucía, que también es un ejemplo que le gusta, un 5,7%. Y para postre, la guinda. Miles de alumnos no han podido empezar el curso en condiciones normales porque les ha tocado uno de los 19 centros que se encuentran en obras. En cualquier país europeo ya habría dimitido el consejero responsable de adjudicar unas licitaciones de construcción muy por debajo del presupuesto ofertado, a sabiendas de que no se podrían realizar en los plazos debidos. Y además, las obras se adjudicaron a empresas amigas del Partido Popular, tan ejemplares como Jocasa, investigada por la corrupción en el canal de Isabel II, o Sistemas de Automatismo y Control S.A., cuyo consejero delegado fue ese prócer insigne, paradigma de los valores del Partido Popular, llamado Rodrigo Rato, imputado de momento por 14 delitos. Y aunque ayer nos anunció que va a introducir nuevos criterios en la adjudicación de las obras, el problema seguirá existiendo, porque lo que hacen ustedes es trocear la construcción de centros educativos, por lo que los niños y niñas entrarán en la escuela infantil y acabarán la etapa educativa con obras también. La consecuencia es que al menos 1000 niños y niñas deberán ser realojados en barracones o en otros centros concertados y desplazados de sus barrios. Y mientras duran las obras, se pagan 2 veces las plazas escolares, una en los colegios fantasma y otra en los concertados. Otra de sus hábiles maniobras para desviar fondos públicos a manos privadas. Parecida estrategia han seguido ustedes con las escuelas infantiles públicas, a pesar de que ayer a usted la educación infantil no le mereció ni un solo comentario. Incrementaron ustedes el precio de la educación infantil en un 230% y, como era inasumible para la mayoría de familias, les ofrecieron 2 alternativas: que las mujeres no se incorporasen al mercado laboral precarizado porque no les compensaba, o que aceptaran el cheque guardería, que, oh sorpresa, es solo para los niños de escuelas privadas. Sí, pese a su gestión, presidenta, seguimos teniendo una enseñanza de calidad. Es gracias al esfuerzo de miles de profesionales que creen en la educación pública como base de la igualdad de oportunidades. Y gracias a la comunidad educativa organizada en la Marea Verde, que ha defendido en la calle este servicio público frente a la insaciable rapiña de su partido. En materia de políticas sociales, presidenta, la tasa de pobreza en nuestra comunidad ha subido 3 puntos el último año, del 15 al 18%. Señora presidenta, ¿genera usted todavía más pobreza que Rajoy? Y los datos de la tasa AROPE son incluso peores. Hemos pasado del 19,3 en 2010 al 21,7 este año. Además, a pesar de su complaciente discurso sobre la recuperación económica, la renta por hogar sigue disminuyendo. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, más de 300.000 madrileños sobreviven con menos de 332 euros al mes. Sin embargo, Madrid es una de las regiones, la cuarta por abajo, con la cuantía de la renta mínima más baja, según el Ministerio de Asuntos Sociales, a pesar del aumento de 375 a 400 euros en 2016. Esta prestación llega solo a 30.000 personas, aunque en Madrid hay 90.000 hogares que están en riesgo de exclusión. Y para colmo, reduce usted el subsidio a las personas perceptoras cuando comparten piso. Señora presidenta, como si con 400 euros se pudiera vivir de otra manera que no fuera compartiendo piso. La atención residencial a las personas mayores es vergonzosa. Hasta se han encontrado cucarachas en la comida. Un anciano murió en el jardín de la residencia de Alcorcón sin que nadie se diera cuenta hasta el día siguiente. Otra persona falleció en esa misma residencia y su familia ha llevado el caso a los tribunales argumentando falta de personal médico. Y una tercera anciana murió en la residencia de Arganda del Rey con una pierna semiamputada por los barrotes de su cama una noche en la que un solo enfermero tenía que atender a 343 residentes. Es obvio que las ratios de personal son insuficientes. Hasta el defensor del pueblo
que no es precisamente un antisistema, les ha abierto una queja por la lamentable atención prestada en las residencias. Pero a ustedes les importa un bledo y mantienen la gestión privada en manos de empresas como Aralia, implicada en la Gürtel. Y ante este panorama, anuncia usted ayer, señora presidenta, un plan para las residencias que cumplan, eso sí, estos 3 requisitos: ser de gestión pública, que tengan 120 internos y al menos un 75% de grandes dependientes. Pues esto, señora presidenta, solo lo cumplen un 10% de las residencias de nuestra región. Tampoco les preocupa la pobreza energética. Ayer nos habló de su tarifa del agua, pero el problema que afecta a mayor número de gente es el de poder calentar su casa en invierno. Pero a ustedes les importan mucho más los beneficios de las eléctricas que la vida de la gente pobre, porque esas empresas les devuelven luego los favores, colocando, por ejemplo, a una diputada incómoda con un sueldazo. En materia de migración y refugio, su política es puro marketing. Su famosa Oficina de Atención al Refugiado tiene un presupuesto de 0 euros para este año. El Observatorio para la Dependencia afirma que hay más de 20.000 personas con derecho a una prestación reconocido. 12.000 tienen reconocido el derecho a la asistencia en domicilio y otras 12.000 a la teleasistencia. Ninguna de estas personas recibe esas ayudas. En nuestra comunidad, 1 de cada 4 niños y niñas está en riesgo de exclusión social y a cooperación al desarrollo destinan ustedes un 0,02% del presupuesto. Sus políticas sociales, señora presidenta, no existen. Su Gobierno, en materia de justicia, continúa sin resolver los problemas de un servicio público esencial. Solo han cubierto ustedes 300 plazas de funcionarios de las 500 que hacen falta, a pesar de que cuentan con dotación presupuestaria para ello, gracias a una enmienda de la oposición de 2016. El lamentable estado en que se hallan las infraestructuras de las sedes judiciales motivó que los sindicatos pidieran la cabeza del consejero, metafóricamente hablando, claro, quien, temiendo por su cabellera, se sacó de la manga un plan de choque de infraestructuras que recogía algunas peticiones de los jueces decanos. Eso sí, luego dejó el plan sin presupuesto, en lo que se conoce como la inversión moderna del tocomocho, provocando la protesta de todas las asociaciones de jueces. El plan cuenta con 7 millones de euros para las actuaciones de emergencia, pero solo se han acometido las que estaban en el plan inicial, sin atender las propuestas de los diversos sectores reunidos en la mesa de trabajo, donde al cabo de 6 meses el consejero no ha conseguido cerrar ni un solo acuerdo. Un crack. El nuevo director general de Seguridad es más conocido por su imputación en el asunto Mercasa que por sus actuaciones en materia de seguridad. Bajo el pretexto de que aún se está tramitando la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, no convoca a la Comisión de Coordinación para poner en práctica las 2 únicas competencias de la comunidad en esta materia, la formación y la coordinación de policías locales. En materia de igualdad, señora presidenta, hace unos días cientos de personas se quedaron sin oír a la gran feminista Silvia Federici porque el aforo ya no daba más de sí. El movimiento feminista crece porque la violencia contra las mujeres se recrudece en el trabajo, con los recortes de servicios públicos, etc. La lucha contra esta violencia tiene muchos frentes y su estrategia contra la violencia, presidenta, se ha quedado raquítica para proteger a las mujeres, no solo porque sus medidas no tienen presupuesto suficiente, sino porque sus políticas tienen un marcado carácter machista. Nos habla de la brecha salarial con datos de 2014, pero el informe de los técnicos de Hacienda de 2016, que es el último, dice que tenemos la segunda brecha salarial más alta con un 36% de diferencia entre hombres y mujeres. Los recursos de atención a mujeres están externalizados en manos de empresas que compiten para ofrecer el precio más bajo. Y mientras ustedes dejaron sin ejecutar el 20% del presupuesto en 2016, las mujeres asesinadas por violencia machista han aumentado un 400% en el último año. Señora Cifuentes, siempre procura usted desmarcarse del PP más rancio, dando una cierta imagen de enrollada. Por eso presume de la aprobación de las 2 leyes que garantizan los derechos de las personas LGTBI. La realidad es que el resultado de esas leyes en nada se parece al proyecto que presentó su Gobierno. Se nota mucho que a ustedes estas leyes no les gustan.
porque de poco sirvió aprobarlas si a la vez subvencionan asociaciones y escuelas que discriminan a las personas LGTBI, si no se enseña educación igualitaria en las aulas y si no se penaliza a colegios que imparten doctrina LGTBI-fóbica. Si mantiene usted de diputado a un personaje como David Pérez. Una vez más, presidenta, su política es puro marketing, porque está usted muy presionada por asociaciones insumisas con las leyes sobre igualdad. Sus políticas sobre discapacidad son un claro ejemplo de ese eufemismo de moda llamado posverdad, que no es sino la mentira de toda la vida. Aprueban ustedes medidas sin dinero, crean servicios que ya existen y asfixian a las asociaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad, negándoles las subvenciones. Usted habla de creación de plazas, pero el problema son los recursos específicos, por ejemplo, para personas con grandes necesidades. En materia de medio ambiente y ordenación del territorio, vaya mi saludo más cariñoso para Nines, nuestra compañera de Ecologistas en Acción, que ha sufrido una multa de la ley Mordaza por defender un medio ambiente más sano para todos y todas nosotras. Este año ha sido el más caluroso desde que hay registros, hasta el punto que el pasado mes de junio su gobierno, presidenta, preocupado por la salud de miles de niños que tuvieron que abandonar las aulas por las altas temperaturas, decidió abordar la situación de manera drástica y, en un gesto altruista sin precedentes, recomendó a las criaturas que se fabricaran un abanico dobla-dobla, mientras el consejero de Sanidad llegó incluso a plantearse bajar un poco el aire acondicionado de su despacho. El cambio climático avanza implacable, señoría, y ustedes no saben qué hacer. Seguimos esperando que su gobierno publique el nuevo plan de calidad del aire y revise el plan azul. Pero en vez de afrontar el problema, ustedes lo utilizan para atacar al Ayuntamiento de Ahora Madrid. Pues ya es tiempo de que presenten un protocolo regional coherente con los avanzados protocolos municipales y un plan de fomento del transporte público. Están ustedes jugando con nuestra salud. Tampoco han presentado ninguna estrategia de conservación de los espacios naturales, que debería ser la resiliencia natural frente al cambio climático. Y su política de gestión de residuos es un fracaso, porque los vertederos están al borde de la colmatación. Ha habido 2 grandes incendios en plantas de reciclaje en Arganda y Fuenlabrada, y el año pasado el de los neumáticos de Valdemoro. Los servicios de inspección ambiental no bastan para prevenir estas catástrofes que causan víctimas y desastres ambientales. Su compromiso con el medio rural, señora Cifuentes, es inexistente y el sector agrario se reduce drásticamente ante su incapacidad de gestionar las ayudas europeas del Programa de Desarrollo Rural. 17 millones de euros se quedaron el año pasado sin ejecutar. En el ámbito de la administración local, no tienen ustedes un plan global de inversiones con perspectiva regional. Han hecho un cúmulo de intervenciones desconectadas unas de otras que no pueden corregir por sí mismas el problema del desequilibrio territorial. Sigue sin cerrarse el plan Prisma y el nuevo plan de inversiones regionales ahonda la desigualdad en la región. Y por si fuera poco, presidenta, ha presentado usted un proyecto de ley de suelo que reproduce lo peor del modelo urbanístico del Partido Popular. Falta de planificación territorial, desprotección del suelo no urbanizable, reducción de cesiones para dotaciones públicas y viviendas sociales y carencia de herramientas para desclasificar suelos urbanizables que no necesitamos. Y mientras su complicidad con los especuladores aumenta, faltan políticas que garanticen el derecho constitucional a la vivienda. En la Comunidad de Madrid se llevan a cabo 25 desahucios diarios. Hay 26.000 familias pendientes de recibir ayudas para la rehabilitación, 5.000 solicitantes de vivienda social y 2 de cada 3 solicitudes de ayuda al alquiler son denegadas. Mientras tanto, más de 300.000 viviendas vacías están en manos de los bancos y usted no hace nada para que las pongan en circulación ni incentiva el alquiler. Es más, ni siquiera le preocupa el descontrol de las viviendas de uso turístico que en el centro de Madrid disparan el precio del alquiler e impiden a la gente acceder a un piso. Señora Cifuentes, en materia de transporte público, usted lo utiliza no para desplazarse, sino como arma arrojadiza contra el Ayuntamiento de Madrid. Cuando se cerró la línea 1, intentó encargar los servicios especiales de autobús a una empresa privada para boicotear a la MT. Retrasó la firma del convenio de adhesión del Ayuntamiento al consorcio regional y no quiere incluir los servicios de la MT en la recién creada tarjeta de transportes. Me quedan escasos segundos
Y termino diciéndole que el panorama que acabo de describir es el mismo que había antes de su llegada al Gobierno, porque usted no hace nada para revertir la situación. Al menos no ha hecho nada hasta que ayer sacó la varita mágica y empezó a prometer que Madrid será un paraíso por el que fluirán ríos de leche y miel. ¡Qué casualidad! Justo el día del debate del Estado de la región. La Comunidad de Madrid tiene 3 problemas endémicos. Uno, su modelo productivo, que genera poco empleo y de mala calidad. El segundo son los servicios públicos descapitalizados, que necesitan una reforma fiscal para poder dotarlos de la financiación suficiente. Y el último es la corrupción galopante de su partido, que ha dejado a nuestras instituciones absolutamente maltrechas. Por ello, nosotros le vamos a proponer una serie de medidas para animarle a que las adopte, si le parecen oportunas, para abordar de verdad en profundidad la solución de los problemas que necesita Madrid. Le proponemos un verdadero plan de transición energética basado en el fomento de las energías renovables a escala mucho mayor que la anunciada por usted, que nos alinee con los objetivos de la Unión Europea de llegar al 20% de energías renovables en 2020. Hace falta reformar las normas de contratación autonómica para introducir cláusulas sociales que fomenten la estabilidad en el empleo, las pymes y la economía social. Es necesario recapitalizar los servicios públicos con una reforma fiscal que reajuste la presión impositiva. Y frente a la corrupción, una nueva ley de financiación de partidos para la Comunidad de Madrid, así como una reforma de la Cámara de Cuentas para que sea de verdad un organismo fiscalizador. No bastan las promesas, señoría. Esperamos su respuesta a las observaciones de mi grupo, sus políticas. Muchas gracias.